No necesito confirmar un feliz día del amigo, porque no tengo preferidos, porque no excluyo, incluyo a que todos lo seamos siempre. Así empieza esta canalización del Día del Amigo, de estos mensajes del alma que llegan del cielo. Dice así: para mí decir feliz día es un contentamiento que recuerdo a tanta gente que crucé en mi vida. Aunque sea un instante, recuerdo la amistad que florece ahí, con simples gestos y compartir amorosos. Aprendí que los verdaderos amigos solo están en esos momentos que no pides nada y te tienden manos, una palabra, una sonrisa, un simple abrazo. Aprendí que la amistad verdadera no se reclama, no se compara, se vive, se ama y se respeta. Por eso, confirmar un feliz día, amigo, es estar excluyendo, porque esos días, y muchos, no ando pegada a mi celular como andan muchos. Soy de andar, de olvidar fechas importantes a las que se hicieron comerciales. Hoy recuerdo fechas mías importantes y hasta a veces no sé si fueron en verano o en invierno. Vivo el presente, agradezco siempre a quien me cruzo y los que llevo en mi corazón. La amistad es libre porque es amor y jamás dejarán de ser feliz día del amigo. Cada día vibran en mi campo energético tanta gente porque aprendí a ayudar sin mirar a quién. Donde voy tendiendo una mano, una palabra, un simple abrazo. Y ya sin contar quién soy, solo pueden sentir que soy una parte del otro. Sin saber ni mi nombre ni yo lo de ellos, dejo que florezca esa amistad, que es el amor en todas las direcciones. Amigos, si no serían pocos, como lo ven socialmente, pero amigos somos muchos, cuando lo vemos con los ojos de Dios. ¿Cuántas personas sufren por estas simples cosas? No recibir un mensaje o sentirse excluidos de grupos. Cuánta ignorancia tener amigos que esperan que hagas lo que ellos hacen. La amistad es como el amor, libre, sino ¿de qué estamos hablando? Seamos siempre amigos. Feliz día del amigo, del amor, del verdadero, de ese amor que hoy los guías, Dios nos habla de esta palabra tan importante que es amor. ¿Cuántas personas en el mundo buscando ser amados, buscando amor, verdad? Entonces, he aquí estos días tan importantes para darnos cuenta a qué le estamos llamando ese gran amigo, esa gran amistad. Empezar a sentir más con el corazón, en esa conexión con nuestra mente y con nuestra alma. Dios nos habla del amor verdadero, el amor de amar. El amor es uno solo. No lo podemos reclamar, no lo podemos estar pidiendo y estar recordando. El amor se vive, se respeta a través de esa libertad que nos damos como seres humanos. Ahí es donde se refleja ese amor, ahí es donde se refleja ese feliz día del amigo. Hoy Dios nos dice: no sostengas relaciones donde el amor o la forma de amar o la forma de ver el amor es como ese control de que si no haces tal cosa no eres mi amigo o no eres mi amiga, ¿verdad? Si dejas de hacer tal otra, también dejas de ser mi amigo o mi amiga. Entonces a veces Dios no, siempre Dios nos recuerda qué estamos haciendo, dónde está esa amistad, dónde está el amor. Recuerden, el amor es uno solo.
dejen de disfrazarlo de mi preferido, de mi mejor, y de un montón de palabras que a veces no nos damos cuenta de cuánto esto hace esta cosa de un poco de bullying, ¿no? Porque cuántas personas sufren por no recibir ese mensaje de tal persona que creían que era importante para ellos. Pero sí, para un ser es importante, pero para el otro quizás no tiene el mismo valor o la misma importancia. ¿Por qué? Porque el amor es uno solo. Lo demás es todo producto de nuestra mente, que nos ilusionamos, y es ahí cuando el ser humano sufre por aquello en que empezamos a creer en las costumbres que se van viviendo de generación entre generación, de personas entre personas. Estamos excluyendo aparte de formas de pensar porque somos diferentes. Somos diferentes a veces y siempre y en todo, pero algo tan importante como es Dios, como es el amor, que es uno solo. Empezar a mirar desde ahí, empezar a escuchar desde ahí, empezar a sentir desde ahí y empezar a incluirlo todo. Entonces, cuando realmente seamos ese amor en nosotros mismos, vamos a ver esa grandeza dentro de nosotros y unido a nosotros. Entonces ya no habrá separación de seres, porque cuando miramos a otro, en vez de criticarlo, vamos a ver qué parte de nosotros tenemos que sanar, tenemos que rever, porque qué feo es decir, tú eres mi mejor amigo. Cuánto a veces esta palabra puede llegar a destruir algún día a esa amistad verdadera. Es un campo muy grande y una reflexión muy grande cuando hablamos de la amistad, cuando hablamos del amor. Por eso a veces las palabras a veces marcan sentimientos, y estos sentimientos a veces marcan dolencias, conflictos, miedos, ¿no? Es como que hacemos separación. Pero recordemos a la amistad como el amor en ti, el amor en todos lados. Seamos todos amigos. Abramos nuestro corazón un poquito más y miremos más allá de las costumbres, de las creencias, de las formas, de una fecha, y recordemos que cada día es un renacimiento para darnos la oportunidad de ver con más amor. Que tengan un bendecido día.